Kissinger sabe, en ese momento piensa, esto solo va a pasar en la Argentina. ¿No? Y en ese momento, cuando Kissinger dice que, viste, Videla es un hombre maravilloso que está haciendo lo mejor por su país, era en 1977, cuando ya acá se conocían muy bien las violaciones de los derechos humanos. En ese momento Kissinger dice eso pensando que lo hace para el público argentino. Nunca pensó que eso iba a pasar por PBS como pasó en mi película, ¿no? No le importa, ya no le importa nada, ¿no? Pero, entonces, pero yo lo veo pensando a él en ese momento. Y él piensa muy claramente qué es lo que va a decir. Pues lo primero que dice fue una reunión muy productiva, qué sé yo. Y ahí el periodista le pregunta, "What's your opinion personal President Videla?" Y ahí él dice, no, Videla es lo mejor. Muy interesante. Entonces encontré joyas así. Y después, bueno, también tuve la suerte de poder entrevistarla a Pat Darien, ¿no? Que fue la subsecretaria de Estado de Derechos Humanos de Jimmy Carter, que yo la admiraba muchísimo en esa época. Yo seguía sus pasos cuando ella iba a la Argentina, porque de vuelta, cuando ella volvía salían cosas acá sobre lo. Allá no, allá decían vino Patricia Deria, nada más. Y entonces, bueno, acá salían las cosas que ella decía. Y ella era una mujer muy interesante porque no era una diplomática de carrera. Ella venía del movimiento de derechos civiles acá en Estados Unidos. Ahí es donde de ahí la conocía Jimmy Carter. Entonces, ella era lo menos diplomática del mundo, porque ella iba al frente con Videla, con el presidente Marcos en Filipinas, con todos, menos, digamos, ella era quien iba a demandar a los dirigentes en distintas partes del mundo por violaciones a los derechos humanos, menos el Shah de Irán. ¿Por qué? Porque los intereses de los Estados Unidos. Petróleo. Sí. El Shah de Irán nos mandaba petróleo. Así que con el Shah de Irán era, con ese no. Y estaba en plena represión el Shah de Irán para poder mantenerse en el poder, ¿no? Contra todo el movimiento del Ayatollah Khomeini. Entonces, bueno, y ella en realidad terminó renunciando cuando el vicepresidente Mondale empuja una venta de armas a la Argentina. Una autorización de venta de armas a la Argentina. Y ella renuncia por principio. Cosa que nadie hace en el gobierno nunca. Los echan, pero renunciar por principio no renuncia nadie, nunca. ¿Qué más? Tengo una pregunta sobre las otras formas de la diseminación de los desaparecidos en Argentina. Menciona los periódicos contra el gobierno y que no fuera muy popular, pero ¿qué son los otros tipos y otras maneras que las personas descubrieron? Eso es muy importante. Cuando vuelve la democracia en la Argentina en el año 83, se forma una comisión de investigación liderada por un escritor, Ernesto Sábato. Esa comisión recibe testimonios de mucha gente, de muchos sobrevivientes de los campos secretos de detención. Y ahí es la primera vez que públicamente aparece en todos los periódicos testimonios de la represión, ¿no? Por parte de sobrevivientes, incluyendo la ubicación de los campos, qué les hacían, quiénes habían visto ellos ahí adentro que después los habían matado. Y todo esto se publicó en un libro que se llama Nunca Más. Y ese libro fue una cosa importantísima en ese momento, ese informe. Y a partir de ahí hubo un juicio a los comandantes de las juntas en el año 85, donde fueron declarados culpables.
Y fue la primera vez en la historia de América Latina que hubo un juicio de ese tipo. Después, los militares empezaron a presionar al gobierno y sublevarse en un momento, se levantaron contra el gobierno para conseguir amnistías para estos jefes que habían sido condenados. Y consiguieron las amnistías, porque el gobierno no aguantó esa presión. Después vino el presidente Menem, que agregó otra amnistía más, y eso duró hasta el año 2003, en que la Corte Suprema declaró inconstitucional las amnistías. Y ahí volvieron a empezar los juicios. Entonces, volviendo a tu pregunta, durante toda esa época que estaban cubiertos por amnistía, no salía casi nada sobre el tema de los desaparecidos. Solo de hablando. Muy poco. Lo único es, una de las cosas que sí aparecía era, no sé si saben del movimiento de las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron recuperando a sus nietos. Entonces, por ahí salía algo cuando aparecía un nieto que había sido identificado, ¿no? De los niños que fueron apropiados por los militares y la policía. Pero si no, no salía nada. Era como que estaban olvidados. A partir de que se revocan las amnistías y vuelven a empezar los juicios, empieza de vuelta a salir mucho en los periódicos, en las noticias, sobre este tema. Y eso continúa hasta ahora, pero muy lentamente, un poco como explico en la película, porque además en el primer juicio, el testigo principal, Julio López, que había estado desaparecido, testificó en el juicio y después desapareció. Ahora, hace 3 años, 4 años. Y nunca se lo vio más. Creo que sí, ya nos ha acabado el tiempo. Pero tengo una más pregunta, Sí. muy rápidamente. En cuanto a su título de la película, ¿por qué nuestros desaparecidos y no algo como los desaparecidos? Claro. Es porque yo creo que en la Argentina tiene que adoptar de alguna manera a los desaparecidos como parte de nuestra historia, ¿no? Y aunque yo no haya perdido a nadie o tú no hayas perdido a nadie, son nuestros desaparecidos. Es algo que pesa sobre la conciencia nacional, ¿no? Entonces, creo que de la misma manera tenemos que adoptar las historias de ellos, de cada uno, y tenemos que además tener una enorme compasión por sus familiares, ¿no? Que hasta ahora sufrieron mucho en silencio durante todo ese tiempo, o sea, porque imagínate durante toda la época de Menem, todos los años 90, si tú eres como Alejandra, la hermana de Patricia, y a nadie le importa lo que te pasó. Es terrible, ¿no? Y vivir en ese silencio, no decirle a nadie, no le decís a nadie, no le dices a nadie que tienes una hermana desaparecida, pero es algo que nunca se va. Eso es algo que no es que pasa el tiempo y decimos, ah, ya está, ¿no? No es un duelo irrecuperable, de alguna manera. Y de alguna manera yo creo que ese duelo todavía se está haciendo en la Argentina. Todavía está muy dividido, todavía está la gente que justifica la represión